recordemos que nosotros dentro del programa de educación financiera, a ver, ustedes en su plataforma tienen el programa completo, ¿cierto? Entonces la idea es que pues lo vayamos viendo para que ustedes también se vayan organizando y sepan qué es lo que vamos a ir trabajando. Ay, no me dejo ver. Bueno, un momento que se me bloqueó esto ya. Otra vez. Bueno, entonces nosotros empezamos a hablar sobre lo que era la introducción a la educación financiera. Nosotros vimos una definición y la importancia de aprender o de educarnos en cuanto a las finanzas. Vimos los conceptos básicos de ingresos, gastos, ahorro e inversión. Hemos comprendido cuáles son las diferencias entre las necesidades y los deseos, ¿cierto? También hemos estado viendo, vimos la importancia de hacer una planificación financiera personal. Hicimos una profundización en la cual ustedes asumían una responsabilidad que era recibir su salario, determinar pues cuáles podrían ser sus gastos y si llegase a haber un gasto adicional como de emergencia, cómo harían para suplir esos gastos. Luego empezamos a trabajar sobre lo que fue la historia y la evolución del dinero, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo que pues esta cuestión del dinero y los negocios se vinieron dando desde la antigua Grecia, en la antigüedad, cómo era que se hacía lo que se llamaba el trueque, ¿cierto? Vimos cómo apareció la moneda, cómo apareció el papel moneda también. Ahora vamos a hablar de algo que se llaman los sistemas bancarios y financieros y cómo es el dinero en la economía actual. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar un poco el día de hoy. A ver, voy a quitar un momento mi cámara para que me quede menos pesadito. Bueno, entonces resulta que nos dice acá que tenemos algo que se llama el sistema financiero internacional. Entonces, número uno, vamos a entender qué es eso del sistema financiero internacional. Sharik, ¿me ayudas a leer, por favor? El sistema financiero internacional es un conjunto de instituciones públicas, privadas, que promocionan los medios de financiación y la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. Estas instituciones realizan una función de intermediación entre las unidades de ahorro a las de gasto. Entonces, bueno, ojo con esa manera de leer, ¿no? Ojo con esa pronunciación porque estamos en español. Entonces, es el conjunto de instituciones públicas. Entonces, cuando hablamos del sistema financiero internacional, son varias instituciones de carácter público, pero también de carácter privado. ¿Qué hacen esas instituciones? Entonces, financiar economía internacional. Entonces, hacen las veces de intermediarios entre algo que se llaman unidades de ahorro y otra cosa que se llaman las unidades de gasto. Listo, entonces, ¿cuáles son esas instituciones públicas que tenemos a nivel internacional? Entonces, tenemos algo que se llaman los bancos centrales, también tenemos algo que se llaman las organizaciones supranacionales, los ministerios de economía de cada país.
Y dentro de las instituciones privadas tenemos lo que son los bancos, las cajas, algo que pueden ser grandes superficies, las compañías de seguros, las constructoras, todas ellas son instituciones privadas. ¿Listo? Nos dice, ¿cuáles son las funciones de todo el sistema financiero internacional? Entonces, en este caso, Felipe, ¿me ayudas a leer, por favor? Eh, lo de instituciones públicas, instituciones privadas. Ay, no, esto. Funciones. Actuar como reguladores, supervisores y controladores del sistema crediticio, fianza y garantías. Definir y ejecutar la política monetaria extranjera. Definir y ejecutar la política bancaria extranjera. Y definir y ejecutar las políticas y valores seguros. Bueno, entonces miren todo lo que tiene que hacer, digamos, la cuestión del sistema financiero internacional. No solamente es mirar si se van a poner algunos impuestos como lo que llamamos eh, la deuda internacional, que a veces cada país tiene una deuda, ¿cierto? Con el Banco Mundial, sino que miren, se encargan de regular, de supervisar y de controlar los créditos, las fianzas y las garantías. Tienen que definir cuál va a ser la política monetaria extranjera. Tienen que definir cuál va a ser la política bancaria extranjera. Y tienen que definir cómo van a ser las políticas y los valores en cuanto a los seguros de esos dineros. Entonces, dice, ¿cuáles son los principales organismos financieros a nivel internacional? Tenemos el Banco Mundial, tenemos el Fondo Monetario Internacional y tenemos el Banco de Pagos Internacionales. ¿Ustedes habían escuchado hablar de alguna de estas organizaciones, de alguno de ellos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o del Banco de Pagos Internacionales? ¿Tenían idea de alguno que lo hayan escuchado tan siquiera? Ya miro, gracias. ¿Habían escuchado hablar de alguno de estos tres? Del internacional, profe. Del internacional, que el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto, Sharik? Que ese lo Sí, nombran, señora. sí, ese lo nombran muchísimo en las noticias. Ustedes se ponen a escuchar noticias y, que es que el Fondo Monetario Internacional una cosa, que tal país con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial también es muy importante. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Entonces, Felipe, Nicolás y Julián Daza van a buscar qué es eso del Banco Mundial rápidamente y van a escribirme una idea ya así lo más principal de lo que es el Banco Mundial. Alejandro Rodríguez, Sharik y Sebastián van a buscar información sobre lo que es el Fondo Monetario Internacional, ahí rápidamente. Julián Ramírez, Sara y Victoria también. Banco de Pagos Internacionales. ¿Quiénes son esos? O sea, ¿qué hacen o qué? ¿Para qué me sirven? Rápidamente. Alejandro, ¿Cuál era la mía, perdón? tú vas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Felipe, Nicolás y Julián Daza, Banco Mundial. Alejandro Sharik y Sebastián, Fondo Monetario Internacional. Julián Ramírez, Sara Franco y Victoria, Banco de Pagos Internacionales. No me van a leer lo que dice, sino que ustedes leen
toman apuntes y me explican con sus palabras. Bueno, ¿listo? Entonces, empieza Felipe, sigue Alejandro Rodríguez, sigue... Uy, ¿quién se salió? Julián Ramírez. Esperen, ¿cómo era? Ahora se me perdieron. Esperen porque no anoté cómo estaba el orden. Entonces teníamos Felipe, Nicolás y Julián Daza iban con el Banco Mundial, ¿cierto? Teníamos Alejo, Sharik y Sebastián con el Fondo Monetario Internacional. Y teníamos a Julián Ramírez, a Sara y a Victoria con el Banco de Pagos Internacionales. ¿Estoy en lo cierto? Mándenme una manita. ¿De todo bien? Eso, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos así. Primero va Felipe, después que hable Felipe sigue Alejandro, después que hable Alejandro seguiría Julián Ramírez, después de Julián Ramírez va Nicolás, seguido de Nicolás habla Sharik, luego de Sharik habla Sara, después de Sara habla Julián Daza, después de Julián Daza por favor interviene Sebastián y terminamos con Victoria. ¿Listo? Nicolás, cuéntame. Ya cuento lo del Banco Empezamos, Mundial. ¿listo? Empieza Felipe. Acuérdense cómo van. Felipe, Alejandro, Julián Ramírez, Nicolás, Sharik, Sara, Julián Daza, Sebastián y Victoria. Empezamos, Felipe. Bueno, lo que a mí me salió es que el Banco Mundial es una institución internacional financiera que da o proporciona préstamos y asistencia, por así decirlo, a los países que lo necesiten para ayudarles a reducir la pobreza y mejorar la calidad de la vida de las personas o de los ciudadanos de ese país. Ok, muy bien. Alejo,
Cuéntanos acerca del Fondo Monetario Internacional. Es una organización que promueve la cooperación monetaria y financiera a nivel mundial. Ok, bueno. Seguimos con Julián Ramírez, no está. Nicolás, Pues primero que todo, las funciones del Banco Mundial es proporcionar recursos financieros de instituciones y su objetivo es hacer como préstamos a los países que tienen bajos recursos y su objetivo es reducir la pobreza. bueno, muy bien. Sharik, Es una organización que está en 184 países y se maneja monetariamente para tener una estabilidad financiera y, y, y ay, profe, no sé decirlo, facilitar. facilitar el conocimiento internacional para tener un alto conocimiento pues en el empleo. Ok. ¿Qué nos dice Sarita? Del Banco de Pagos Internacionales, yo averigué que era como una institución que básicamente ofrecía servicios financieros para enviar y recibir dinero como entre países. Pues tenía como varias características y entre esas estaban que habían transferencias de dinero rápidas y seguras. También se utilizaban tarjetas de crédito y débito internacionales y habían cuentas en moneda extranjera. Ok, muy bien. Vamos con Julián Daza. El Banco Mundial ayuda a países a mejorar la pobreza y la calidad de vida y también a enfocarse en el medio ambiente, en la protección del medio ambiente. Ok. Sebastián. Profe, el Fondo Monetario Internacional es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad y la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable. Y ya. Ok, y terminamos con Victoria. Un banco de pagos internacionales es un banco que facilita las transacciones monetarias entre diferentes países, facilitando así el comercio internacional y regulando y supervisando para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Ok, muy bien, muchachos, perfecto. Entonces, recordemos que cuando hablamos de estos organismos financieros son muy importantes porque ayudan a todos los países de una manera muy específica. Entonces, quienes consultaron sobre el Banco Mundial, ¿qué aprendimos? Que entonces el Banco Mundial es un organismo financiero. ¿Qué hace el Banco Mundial? Prestar dinero. ¿Sí? ¿Por qué debe prestar dinero? Porque el Banco Mundial necesita ayudar a que los países mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, por ejemplo, el Banco Mundial le hace un préstamo a Colombia, ¿cierto? Y esos préstamos que hace el Banco Mundial para poder ayudar a que los habitantes tengan mejor vida, ¿cuáles son? Entonces, por ejemplo, el Banco Mundial puede ayudar a que en Colombia se puedan construir más colegios. Pueden ayudar, digamos, prestando dinero para la construcción de hospitales, pueden prestar dinero para la construcción de carreteras o vías de acceso, pueden prestar dinero para que haya nuevas fuentes de agua potable en algunos países que digamos no tienen agua potable. Por eso por ahí algunos de ustedes manifestaba la cuestión de de mejor salubridad y todo esto, ¿listo? Eso es lo que hace el Banco Mundial. Ahora,
A quienes les correspondió el Fondo Monetario Internacional, también muy importante, está, sí, el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional se encuentra en 184 países, o sea, tienen como la sede en 184 países. Sin embargo, eso no quiere decir que solamente ayudan a los países en donde están, no, por eso es internacional. Entonces, esta institución, ¿qué es lo que hace? Ella, además del Banco Mundial, también ella ayuda a los países para que la economía del país sea muchísimo mejor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en Colombia estamos teniendo crisis económica, que no tenemos buena solvencia, que hay problemas con el dinero, entonces, pues obviamente el país tiene deudas externas, entonces el país necesita pagar esas deudas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque donde nosotros no paguemos las deudas, pues obviamente vamos a sufrir crisis económicas. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es el que nos hace los préstamos y le da como consejos al presidente y a la bancada de cómo hacer para mejorar la situación económica de nuestro país. ¿Listo? Tenemos también el último, un banco especial. Entonces, este banco especial, este banco de pagos internacionales, se encarga de trabajar con los 50. No todos. De la República, ¿no? El Banco de la República. Perfecto, sí, señor. El Banco de la República es nuestro banco más importante. Entonces, el Banco de Pagos Internacionales trabaja con bancos centrales o los más importantes de cada país. En el caso de Colombia, el Banco de Pagos Internacionales trabaja con el Banco de la República. ¿Para qué? Para ayudarnos a hacer pagos entre bancos de manera fiable, de manera segura, de manera rápida. ¿Para qué? Pues para tener una estabilidad del dinero. Sí, el dinero que tenemos en Colombia tiene que tener una estabilidad a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa con estas tres instituciones? Las tres organizaciones ayudan a que nuestro dinero, digamos el dinero de Colombia, ante el mundo funcione bien. Y nos ayuda a que, por ejemplo, a que Colombia también tenga apoyo cuando estamos en algún tipo de crisis, ya sea económica, ya sea en crisis, digamos, en cuanto a nuestras poblaciones o cuando de pronto tenemos algún riesgo de, digamos, alguna transacción. ¿Listo? Vamos entonces a continuar por acá. Vamos a ver nuevamente acá de qué trata cada uno de ellos, que ya lo vimos. Entonces nos dice el Banco Mundial. Vamos a hablar del Banco Mundial. Julián Daza, ¿me ayudas a leer, por favor, y activas la cámara? Ya sabes, o si no voy a tener que sacarlos de la clase. Banco Mundial es una fuente vital de la asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo del mundo, de todo el mundo. Esta organización internacional es, no se ría, pues. Esta, organ- esta, organiza- esta organización internacional es una propiedad de 185 países miembros y está integrada por instituciones del desarrollo singulares. Bueno, entonces tenemos varias instituciones que hacen parte del grupo del Banco Mundial.
Entonces tenemos la Banca Internacional de Reconstrucción y Fomento, tenemos la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Internacional, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones. ¿Listo? Vamos ahora a hablar del del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Victoria, ¿me ayudas a leer ya que están allá muertos de la risa para que nos riamos un ratico todos? Que se ríen allá y no nos dejan reír. Entonces, venga a ver, hágale a ver, Victoria, ahí está para que su hermano también se ría. Fondo Monetario Internacional. La cámara, porque si no lo saco de clase. Moléstela, Julián, ya que ella se estaba burlando. Promueve la estabilidad, cambiar, ¿qué? Ya, ahora sí. Promueve la estabilidad, cambiaría y regímenes de cambio ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas. Asimismo, asesora a los gobiernos y los bancos centrales en el desarrollo del sistema de la contabilidad pública. Evita la crisis de los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Promueve la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitan el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva. Bueno, muy bien. Seguimos. Entonces, tenemos algo que se llaman los mecanismos para lograr los objetivos. Entonces, todos los países tienen unos objetivos a nivel del sistema bancario y financiero. Entonces, tenemos algo que se llama supervisión, asistencia técnica y asistencia financiera. Entonces, este proceso de supervisión habla del seguimiento de las políticas económicas y financieras de los 187 miembros, de los 187 países miembros del Fondo Monetario Internacional. Brinda algo que se llama la asistencia técnica, es decir, que ayuda a países a diseñar e implementar políticas macroeconómicas, financieras y estructurales eficaces, y brinda asistencia también financiera. O sea, una cosa es la técnica, ¿sí ven? Y la financiera. Entonces, le da a los países una manera o una idea de cómo corregir los problemas que tiene con respecto a la balanza de pagos. Entonces, vamos ahora con el Banco de Pagos Internacionales. Entonces, Nicolás, ¿me ayudas a leer el Banco de Pagos Internacionales? Es una organización internacional financiera, propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Brasilia, Suiza, conocido como el Banco de los Bancos Centrales. El BPI lleva a cabo su trabajo a través de sus departamentos monetario y económico, bancario, su secretaría general, los comités que alberga y a través de su asamblea general en la que tienen derecho de voto y representación los bancos centrales miembros. Muy bien. Bueno, nosotros ya hemos visto de qué se trata el Banco de Pagos Internacionales y ahora vamos a darle un vistazo acá a cómo es eso de cómo está organizado ese Banco de Pagos Internacionales. Entonces, tenemos que se organiza a través es que no les aparece. Ahora sí. Entonces, dice, tenemos unos organismos mundiales. Entonces, ¿cuáles son esos organismos mundiales? El Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y también alrededor del mundo hay algo que son las asociaciones internacionales. ¿Cuáles son los organismos de Estados Unidos que pues hacen parte de esto? El Consejo de Reserva Federal, la Bolsa de Valores de New York, la NASDAQ, la Bolsa Comercial de Chicago y la Bolsa Mercantil de Chicago. En cuanto a organismos europeos, tenemos el Banco Europeo de Inversiones, las cotizaciones automatizadas de la Asociación Europea de Operadores de Valores y tenemos también otro tipo de organizaciones que son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América del Norte. Vamos en la profundización a hacer una actividad donde vamos a consultar todo relacionado con cada uno de estos organismos, porque miren que ahorita creo que ha sido algo muy provechoso que ustedes hayan prestado atención a esto. ¿Se imaginaban toda esa organización a nivel mundial? ¿Habían entendido? O sea, yo creo que ustedes ya ahorita nos dimos cuenta, ustedes habían escuchado algo de alguno de ellos, pero no teníamos ni idea para qué eran, ¿cierto? O sea, pues uno escuchaba por allá que el Fondo Monetario Internacional, pero ahora ya entendemos por qué son tan importantes para países como Colombia, ¿cierto? Porque necesitamos tener pues una muy buena relación económica y financiera con ellos, o sea, porque hay que tener un cumplimiento, porque pues imagínense todas las ayudas que pueden beneficiar a las personas, a los habitantes de los diferentes países, a la economía del país y todo esto. Vamos ahora a hablar entonces, a ver, listo, ahí ya aparece. Entonces vamos a hablar del sistema financiero colombiano. Sebastián, ¿me ayudas a leer, por favor? El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos de crédito, las entidades de servicios financieros y otras entidades financieras, las cuales en su mayoría se han agrupado mediante la figura de los conglomerados financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito interno como en el externo. Bueno, entonces miren que necesitamos de varios entes, ¿cierto? De varios establecimientos. Entonces, establecimientos de crédito, entidades de servicios financieros y otras entidades financieras. Ya vamos a mirar cada una de estas a qué hace referencia. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura del sistema financiero colombiano. Entonces nos dice, está conformado por instituciones financieras y sus fondos administrados, bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar de lo que son los establecimientos de crédito. Sarita, ¿me ayudas a leer, por favor? Su principal función es canalizar recursos de los agentes superavitarios de la economía hacia los deficitarios mediante la captación de fondos del público en moneda legal para su posterior colocación por medio de préstamos y otras operaciones activas. Como por ejemplo podemos tener... Perdón. ¿Perdón? Sigue, sigue. Como por ejemplo podemos tener los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento tradicional, compañías de financiamiento especializadas, el leasing y cooperativas financieras. Bueno, acá nos hablan de dos términos, que es agentes superavitarios y deficitarios. Entonces, vamos a hablar primero de lo que hace referencia a qué hacemos referencia con superávit y
déficit. Cuéntame, Sharik. Profe, una pregunta, ¿qué significa ese? Ah, Ok. algo pasó. Perdón, se me bloqueó un momento. Sharik, ¿quedó claro? Si alcanzaste a escuchar a qué hacemos referencia con lo que me preguntaste. Solo escuché establecimiento. Ok. Bueno, y continuamos ahora sí. Entonces, Sharik, cuando tú me preguntas que qué quiere decir ese es la forma corta de decir establecimiento de crédito. ¿Listo? Entonces, cada vez que veamos la E y la C, estamos haciendo referencia a establecimientos de crédito. Entonces, resulta que nos dice que nos estaba diciendo que tenemos algo que se llaman recursos de los agentes superavitarios y de la economía hacia los deficitarios. Entonces, hay dos términos que necesitamos conocer. Perdón, estaba acá silenciado. Entonces, ese nuevamente establecimiento de crédito. Hablamos de superavitario y deficitario. Entonces, dos términos fundamentales que debemos conocer son superávit. Cuando hablamos de agentes superavitarios, es decir, nos hablan de lo que es el superávit. Cuando hablamos de superávit, cuando ustedes escuchen la palabra superávit, quiere decir que tenemos más dinero del que gastamos. ¿Listo? Tener más dinero del que yo gasto, eso es superávit. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan, si a ustedes les dan 10,000 pesos diarios, ¿sí? Para que el papá les da a ustedes 10,000 pesos diarios para que tengan ahí para lo que necesiten del día. Quiere decir que de esos 10,000 pesos, ustedes solamente se gastan 7,000. Lo que les sobra, que son 3,000, eso es un superávit. ¿Por qué? Porque tienen más dinero del que necesitaban gastar. Mientras que cuando hablamos de déficit, que ahí nos habla agentes superavitarios de la economía hacia los deficitarios, hablamos de déficit, es cuando gastamos más dinero del que tenemos. Entonces, lo mismo, si el papá les da 10,000, pero se gastan 12,000, pues obviamente, ¿qué pasa? Que les están haciendo falta 2,000. Eso se llama déficit, porque no nos alcanza el dinero para cubrir nuestros gastos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Manden manitas si estamos bien. Bueno, entonces, eso, muy bien, eso. Así pueden participar. Si no quieren abrir micrófono, listo, pero pues al menos con las manitas. Para eso están los emoticones. ¿Listo? A ver. Dice, otras entidades financieras. Entonces nos dicen, ¿qué pasa con las demás entidades financieras? Esas entidades lo que hacen es custodiar mercancías, es decir, revisar esas mercancías. Dime, Nicolás. ¿No? Se le fue esa manito, bueno.
esas entidades financieras expiden certificados de depósito, entonces te dan una certificación que tú consignaste tanto dinero. Por ejemplo, nos dan instituciones oficiales especiales, otro ejemplo de estas entidades financieras son instituciones oficiales especiales, sociedades de capitalización, sociedades aseguradoras. ¿Listo? ¿Cómo funcionan las instituciones financieras en Colombia? Entonces, nos dice, ¿me ayudas a leer, Alejandro, por favor? Sí, señora. Eh, el, el funcionamiento del sistema financiero colombiano ha venido evolucionando de un esquema más especializado a uno más cercano a la multibanca. A partir de la Ley 45 de 1990, se introdujo en el país el modelo de matrices y filiales con el objetivo de eliminar desventajas de una banca especializada, al tiempo contar con algunos beneficios de la banca universal. Por otra parte, mediante la Ley 222 de 1995 se realizaron cambios al Código del Comercio. En este se introdujo el concepto de grupo empresarial, respondiendo no solo al criterio de subordinación, sino también al de la unidad de propósitos y dirección. Bueno, entonces acá nos hablan de tres términos muy importantes en lo que nos está diciendo, lo que nos acabó de compartir Alejandro. Entonces, primero nos hablan de algo llamado la multibanca. Cuando hablamos de la multibanca es cuando el banco ofrece muchísimos servicios financieros en un solo lugar. Es un banco que ofrece muchos tipos de servicios financieros. Entonces, cuando hablamos de multibanca, quiere decir que no solo nos guardan el dinero, sino que también nos puede prestar para comprar casa, para pagar estudios, para invertir en el negocio, ¿listo? Eso es una multibanca. Cuando hablamos de banca especializada, también por ahí nos nombraron banca especializada, quiere decir que el banco se enfoca solamente en unos servicios. Entonces, es un banco que solamente presta dinero a la empresa o es un banco que solo presta dinero para comprar vivienda o es un banco que solo presta para créditos, digamos, de vivienda, ¿cómo es que se llama? De automóviles, ¿sí? Entonces, solamente, por eso se llama banca especializada, solamente para algo en específico. Y tenemos otro que ahí nos nombra, que es la banca universal. Quiere decir que la banca universal ofrece todos los servicios posibles. Entonces puedo ahorrar, puedo pedir préstamos, puedo invertir, mejor dicho, puedo hacer de todo en un solo banco. ¿Listo? Esos son los tres tipos de bancas que nos ofrecen servicios. Entonces, la multibanca ofrece varios servicios. La banca especializada, solamente un servicio. La banca universal, todos los servicios en un solo banco. ¿Listo? Entonces acuérdense, la universal, todos los servicios que se le ocurran, la especializada solo uno y la multibanca varios servicios, no todos. ¿Listo? No lo confundamos con que, me ofrece para todos los servicios. Bueno, niños, hasta ahí cómo vamos. Cuéntenme, los quiero escuchar. ¿Qué tal les ha parecido el tema del día de hoy? ¿Cómo han visto el tema? Quiero que me cuenten ustedes mismos qué aprendieron el día de hoy. ¿Con qué se van? ¿Qué aprendieron en este día con respecto a todo esto? No es coger y leer, sino
que usted me diga, uy, profe, sabe que me llamó muchísimo la atención tal cosa, yo no sabía tal o tal cosa y me encantó por esto. Felipe. No, pues lo de los bancos mundiales, lo de pues que habían fondos monetarios internacionalmente, que había tipo así préstamos a los países que necesitaban, organizaciones europeas, o sea, tantas cosas que hay, no sabía que existían tantas. Y pues ya muchos bancos, mucha vaina, pero muy interesante. Ok, muy bien, muchas gracias, Felipe. Sharik, cuéntame, Profe, es que yo tengo es como una duda. dime. O sea, pues a un país, ¿cuánto es lo máximo que le pueden prestar? Uy, no sé cuánto, porque es que sí hay un tope, pero espérate, miramos, porque esa parte sí no sé cuánto es que eso va dependiendo del país, creo, y la cantidad de deuda que tenga. Máximo tope. Porque es que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional también. Entonces, a ver, miramos. No, mira que no tienen préstamos, o sea, montos fijos que te digan algo como tal en especial que te puedan prestar, no. Eso depende de, por ejemplo, el capital que tenga el país, porque es que si ustedes se dan cuenta, hay unos países que económicamente están mejores que otros. O sea, la economía de Colombia no la podemos comparar, por ejemplo, con la economía de Estados Unidos o la economía de Estados Unidos con la economía de Rusia. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo cómo esté el país, les hacen un préstamo con unos porcentajes, pero no a todos les pueden prestar lo mismo. Por eso no se puede fijar o sea, una cantidad en específico, no se puede. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Vale. ¿Quién más me quiere contar cómo se sintió hoy? Que hoy me parece que el tema estuvo súper chévere. Ah, ya se nos va a acabar la clase. Bueno, nos vemos mañana, nenes. ¿Listo? Estoy muy contenta de haberlos visto. Me alegra haberte visto nuevamente por acá, Sharik. Bienvenido nuevamente a clase. Nos vemos mañana. Por favor, pónganse las pilas a subir lo que está pendiente.